Hola a todos. Bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy hablaremos del Plan de Artillado de 1926. Nos centraremos sobre todo en la base Ferrol Coruña. La dictadura de Primo de Rivera, en lo económico, propició un periodo de relativa prosperidad, con bajos índices de paro y conflictividad social. Estas circunstancias posibilitaron una mayor disponibilidad de recursos monetarios y en este contexto, se pudo acometer el Plan de Defensa de Costa de las Bases Navales Españolas de 1926. Por primera vez en muchos años las finanzas de la nación se encontraban en condiciones de afrontar grandes proyectos defensivos. Por Real Orden de 13 de julio de 1926, se encomendó a las Juntas de Defensa y Armamento de El Ferrol, Cartagena y Mahón, la elaboración de los tanteos y estudios necesarios para el emplazamiento de las baterías de costa de las bases marítimas españolas. Los criterios de defensa de costa seguían plenamente vigentes en 1926, ya que tras la Primera Guerra Mundial, los acorazados seguían aumentando su tonelaje y los montajes a bordo llegaban ya a los 400 milímetros, con alcances de 30 kilómetros. Otra variable que se introdujo como consecuencia de la Guerra Mundial fue la consideración de la defensa antiaérea, debido al cada vez más importante auge de la aviación de combate. Los oficiales de artillería e ingenieros estudiaron los emplazamientos más adecuados para situar las baterías. El objetivo del plan era defender las principales plazas y bases navales que la Armada tenía en ese momento en España. En el año 1726, bajo el reinado de Felipe V, se replantea la organización de la defensa naval española y se determina la división del litoral, en 3 zonas marítimas, apoyadas por sus respectivos arsenales. Ferrol es declarado como capital del departamento septentrional. En el siglo XX, al promulgarse la Ley de Escuadra de Ferrandiz de 1907, y como el programa de construcciones navales iba a estar asesorado por la empresa inglesa Vickers, se constituyó la Sociedad Española de Construcción Naval, filial de aquella, arrendándosele los astilleros de los 3 arsenales para la construcción de los buques previstos en aquel programa naval. Esta ley de escuadra permitió la construcción de los 3 acorazados España, Alfonso XIII y Jaime I. Se construyó también en Ferrol el segundo dique seco el Reina Victoria para varar los acorazados. Otra de las bases contemplada en el plan era la de Cartagena, astillero y base naval de gran importancia en el Levante español. El 20 de febrero de 1731, durante el reinado de Felipe V, siendo ministro de Marina el Marqués de la Ensenada, se iniciaron las obras de construcción del Arsenal de Cartagena, constituyéndose esta ciudad en cabecera del Departamento Marítimo de Levante. La tercera base nombrada en el plan es Mahón en Menorca. Considerado el mejor puerto del Mediterráneo en el siglo XVIII. La Armada inglesa tuvo aquí su mejor base naval, que se convirtió, en los siglos XIX y XX, en base naval española, ampliada a principios del siglo XX por el capitán de corbeta Cardona. La Armada española no mostró apenas interés por el arsenal, hasta que en 1915 se impulsó un proyecto para establecer en Mahón una base de sumergibles, a la que se unió más tarde un destacamento de la Aeronáutica Naval.
En la segunda mitad del siglo XX, la base sufrió sus últimas transformaciones importantes, hasta su virtual abandono en los últimos años del siglo. Veamos ahora la Sociedad Española de Construcción Naval y su conexión con la Vickers inglesa. Las defensas del Plan de Artillado de 1897 en Montefaro estaban obsoletas. Estas baterías estaban compuestas por obuses de hierro Ordóñez de 240 milímetros, que más tarde serían de acero. En la península de Montefaro se habían artillado piezas de tiro rápido Muniz Argüelles de 150 milímetros. En la punta del Segaño, quedaban dos piezas Krupp de 260 milímetros, que habían estado artillados en el fuerte de La Palma. Volvamos ahora al arsenal a principios del siglo XX. El concurso del Plan Ferrandiz o Plan Ferrandiz-Maura sería convocado en abril de 1908, al que concurrirían una serie de empresas nacionales y extranjeras. El 21 de agosto de 1908, el gobierno español adjudicó a la Sociedad Española de Construcción Naval el concurso para realizar el plan, el cual suponía la construcción de nuevas unidades navales y la modernización de los arsenales, en un plazo de 8 años, con un presupuesto de 200 millones de pesetas. En el año 1909 la constructora, con mayoría de capital británico, tomó posesión de los astilleros y arsenales de El Ferrol, Cartagena y La Carraca en Cádiz, que fueron cedidos por el Estado, para poder ejecutar los encargos. El armamento principal de los acorazados sería de 305 50 mm Vickers Armstrong, mientras el secundario sería de 101,6 y 50 mm Vickers. Para otros buques se tendría en cuenta el calibre de 152,4 y 50 mm Vickers. La maquinaria de los buques también sería de factura británica que al final, por absorción de las más poderosas, como eran Vickers y Armstrong, acabarían fusionándose. La constructora era propiedad mayoritaria de empresas británicas, John Brown y Company y Vickers Armstrong, y por tanto, todos sus buques seguían el diseño de otros navíos de la Royal Navy. Este sería el origen de la futura decisión del Plan Primo de Rivera. Concluidos los trabajos topográficos, la Junta de Defensa y Armamento de la Plaza dispuso que se emplazarían 4 baterías de gran calibre entre La Coruña y Valdoviño. Pues cruzando sus fuegos, protegerían el puerto y la población de La Coruña, así como la ciudad y el arsenal de Ferrol con un arco de alcance desde las Islas Sisargas en Malpica, hasta la ría de Cedeira. Así pues, el plan se basaba en baterías de 2 piezas simples de 38,1 centímetros, con dirección de tiro subterránea, telémetros acorazados, y búnkeres diseñados para resistir impactos equivalentes a la pieza que equipaban. Tenían apoyo cercano de otra batería de 4 piezas Vickers de 15,24 centímetros, y defensa antiaérea de otra batería con 4 cañones Vickers de 105 milímetros. Todas eran de la casa Vickers, con alcances de 35.000 y 21.000 metros, para las 2 primeras, y techo de 7.000 metros las antiaéreas.
Vickers, fundada como Vickers Company en 1828, fue un fabricante británico especializado en equipamiento militar. Vickers se formó en Sheffield como una fundición de acero en 1867. De ahí pasó a otros sectores, comprando astilleros, fábricas de armas y de motores. A comienzos del siglo XX fabricaba submarinos, aeroplanos, buques de guerra, cañones y todo tipo de material militar. Desde 1909 fue propietaria de la Sociedad Española de Construcción Naval, con astilleros en Ferrol y Cádiz, entre otros. Veamos los cañones españoles de 381-45 en la fábrica de Barrow in Furness. La naval, ubicada en la ciudad cántabra de Reynosa, España, fue inaugurada en 1918, dentro de la empresa pública Sociedad Española de Construcción Naval. La historia de la naval va ligada a la necesidad de reconstruir la flota de la Armada Española destruida tras la Guerra de Cuba, en 1898. En 1907, el gobierno de Antonio Maura puso en marcha un plan destinado a la construcción de una nueva flota de guerra, encomendado al ministro de Marina José Ferrándiz. Los trabajos le fueron adjudicados a la empresa pública con participación británica, Sociedad Española de Construcción Naval, con la cesión de los astilleros y arsenales de El Ferrol, La Carraca y Cartagena. Los directivos de la sociedad repararon pronto en lo limitado de sus instalaciones para acometer una empresa tan importante. Tomás de Zuviría proyectó la creación de una nueva factoría mecanosiderúrgica. Así, en 1916 se aprobó la elaboración de un informe técnico para la instalación de la nueva acería, así como la ubicación más idónea de la misma. El encargado de dicho informe, Alejandro de Calonge y Mota, fue el máximo valedor de la elección de Reynosa para la ubicación de la nueva fábrica. Calonge era un capitán de artillería vinculado a Vickers Limited y accionista de la constructora, que se convertiría en primer director de la factoría campurriana. Aquí se produjeron los cañones antiaéreos de 10,5 centímetros, así como los Vickers 15,24, todos bajo licencia. España fabricó en Reynosa y La Carraca todo el material del plan de Primo de Rivera, salvo los Vickers del 38,1, ya que España no disponía de las instalaciones ni la tecnología necesaria para fabricar piezas de ese calibre. Aquí vemos la fabricación de los 15,24, en 1927. Vickers 15,24 modelo 1923. Era una pieza destinada a batir desde tierra a embarcaciones menores y más rápidas que los grandes buques. Se usaron para completar la artillería primaria de 381 milímetros. El cañón consistía en un tubo con manguito y suncho de culata. El cierre por tornillo, con 4 secciones roscadas y 2 lisas. La obturación era mediante anillo y émbolo. El montaje era de giro central, con frenos hidráulicos y recuperador neumático.
Los cañones Vickers eran muy similares a los que empleaba la Armada en sus cruceros, pero no eran exactamente iguales. Hasta tal punto que las piezas de marina y ejército no eran intercambiables. En 1928, los Vickers 15-24 estaban listos para enviar a sus nuevos asentamientos en Ferrol. Las primeras baterías en recibir el nuevo material serían Campelo Bajo y Prior Norte. A finales de julio, se realizaba el transporte con destino al Parque de Artillería del Regimiento de Costa número 2 de Ferrol. El 19 de noviembre quedaban acabados los trabajos de artillado de Prior Norte y poco después de Campelo. Al año siguiente, en 1929, se recibieron las piezas de Prioriño y en 1930 quedaba artillada Monticaño, estando a finales de año las 4 baterías completas. Las obras de fábrica de la quinta batería prevista en el plan de 1926, la de Punta Herminia, no finalizaron hasta enero de 1936. Aunque las 4 piezas que deberían montarse nunca se recibieron. Gracias por seguirme, nos vemos en el próximo vídeo. No olvides suscribirte a mis redes sociales de Baterías de Costa del Golfo Ártabro.